Y no, porque además el capitán me ha tirado ahí con vehemencia. Bueno, antes que nada, capitán, mira, tú sabes que yo soy hijo de la Sevilla católica y barroca, soy católico, seguramente seré un mal católico, el peor de los católicos, entonces yo creo que con eso ya está respondido. El tema es que yo no veo que haya una ruptura per se de esa defensa de la cristiandad entre Austrias y Borbones y lo voy a intentar desarrollar poquito porque ya nos hemos pasado yo creo que de tiempo, ¿no? Te quiero decir, España, no España, la monarquía católica, España y las Indias, por supuesto que se inscriben en la catolicidad, o sea, yo que discutir, yo que ni me planteo en discutir, es más, yo creo que el lema Utraque Unum, ambos son uno, es perfectamente compatible con el Plus Ultra y con la defensa de la Inmaculada Concepción, como lo hicieron los Austrias y los Borbones. Ahora bien, si bien es verdad que en el siglo XVIII la monarquía borbónica se despega de lo que fue el avispero europeo, la monarquía borbónica estuvo muy pendiente de recuperar las plazas norteafricanas que el Islam había usurpado. Acordémonos que en Ceuta y Melilla, que siguen siendo españolas, el Islam era minoritario hasta hace relativamente pocos años. Por tanto, la Cruz de Cristo siguió en el norte de África todo lo que los Borbones pudieron. Para mí, por ejemplo, fue un error. Pasa que, claro, el tema de Orán, que yo creo que Orán podría ser la tercera ciudad española del norte de África en la época de Carlos IV. También hay que entender un poco el contexto de esta época. Luego, otras referencias que había, perdonad si soy un poco desordenado. Hombre, yo no estaba comparando a Alfonso XIII, Joel, con Otto. Lo que sí, por ejemplo, incluso entre los Borbones hay ciertas divisiones, porque tú sabes que en el siglo XIX en España está el fenómeno del carlismo y esos Borbones descendientes de Carlos María Isidro son más defensores probablemente de ese concepto. Incluso en el ejército carlista combate Leandro Castilla, hermano de Ramón Castilla, que no reconoce la República del Perú, pasa a la península y acaba en el carlismo como acaba de Blas de Ostolaza. Entre los mismos Austrias también ha habido sus divisiones. Eso de que los Austrias día de hoy sean una referencia, yo creo que en determinados círculos, las poblaciones de los distintos países europeos, a duras penas sabrá que los Austrias siguen existiendo. Y si bien es verdad que yo no digo que Otto Habsburgo fuera el peor de los demonios, su ideología no era muy diferente a la de muchos liberales más o menos moderados que vemos a día de hoy. Probablemente yo no lo expresé bien y me he dado a mal a entender, ¿no? Con respecto a lo que hablamos de la ilustración, la filosofía, que ahí yo, capitán, es lo que te digo, yo te sigo mucho demás, pero que en Austria también estuvo el josefismo. O sea, en España tenemos el regalismo borbónico, que es, como dice mi amigo Daniel Gómez Aragonés, que es el mayor de los mayores especialistas que tenemos en historia de los godos, no difiere mucho del que hacían los visigodos, es que en Austria también estuvo el josefismo. Y el mismo archiduque en el imperio aplicó una política centralista. Cuando tú me decías, por ejemplo, que los luteranos, bueno, pero es que los luteranos fueron los aliados del archiduque en la guerra de sucesión. También por temas circunstanciales, lo que dice Brigada, yo entiendo el punto que quiere llegar Brigada. Bajo cuerda, en determinado momento, desde la España de los Austrias, se llegó a dar alguna financiación a los hugonotes. Sí es verdad que fue bajo cuerda. ¿Por qué? Por lo que se buscaba era fastidiar a Francia. La diplomacia, por desgracia, ¿no? Y eso pasa mucho con... A día de hoy no es tanto la diplomacia, a día de hoy es la comunicación, la política, el periodismo. Ahí, por desgracia, hay muy poca moralidad. O sea, yo creo que es el punto, a lo mejor me estoy equivocando, Brigada, pero creo que es un poco el punto al que tú querías llegar. Y con respecto a lo de los americanos, bueno, pues en el Palacio Real de Madrid, con los Borbones, se revitaliza la figura de los godos, el pasado romano y Moctezuma y Atahualpa. Nunca se llegan a perder esos vínculos. Probablemente yo no pienso que, ni creo que Brigada tampoco lo piense, que el saneamiento económico esté separado de la defensa de la cristiandad. Yo lo que sí veo es que los Borbones se encuentran en un escenario muy distinto. Los Borbones consiguen una posición muy ventajosa en Italia, que es probablemente, no Italia, Nápoles y Parma, ¿no? Son los grandes aliados. Yo diría que hasta más que Francia, incluso en ese siglo XVIII. Y otro dato que muchas veces no tenemos en cuenta y deforma, yo creo, mucho nuestro pensamiento. Los Borbones estaban de acuerdo en hacer reformas en los virreinatos. En el año 1806, Carlos IV lo había autorizado la llegada de príncipes españoles, peninsulares, a los virreinatos americanos que formaran propios equipos de gobierno con los criollos. Fíjate, Godoy llega a utilizar un término que me parece curiosísimo, soberanía feudal. Y todo esto viene porque el conde de Aranda se da cuenta en lo que se van a convertir a Estados Unidos, en lo desarrollada que está la América española y que ya hay que cambiar la forma de gobierno. Aunque la famosa carta del conde de Aranda, algunos dicen que es apócrifa, el conde de Aranda, el plan que tiene, si nos fijamos bien, es el de una Commonwealth. Es decir, Cuba
República Dominicana y, perdón, Santo Domingo, por Dios, y Puerto Rico como los enlaces entre la España europea y la España americana, como un gran pacto diplomático, militar, que después no es tan distinto de lo que querían Riva Agüero y Vázquez de Mella, que tuvieron pensamientos gemelos entre España y el Perú. Y en 1808 se iba a llevar a cabo. Lo que pasa es que en 1808 entra Napoleón y ya después todo pues pasa lo que pasa, pero yo creo que ese dato es muy interesante porque los Borbones sí llegaron a la conclusión de que había que reformar los virreinatos americanos. Y si esa reforma se hubiera llevado a cabo, pues seguramente a día de hoy pues estaríamos, pues como está el Reino Unido, con Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En esto yo me estoy tomando mi licencia, estoy haciendo historia ficción. Pero yo creo que el corolario de la monarquía de Carlos IV hubiera sido eso. Lo que pasa es que lamentablemente, yo siempre digo, Carlos IV pudo haber pasado como el gran rey de la historia de España y por desgracia pasó por otros menesteres, ¿no? Y bueno, espero haber aclarado, no sé si he dejado algo por ahí. Sí, sí lo has dejado porque espera, como... un momento, Rafael, una pequeña ok. acotación. Está preguntando a la gente en el chat que por qué no hablo yo. A ver, chicos, yo soy el moderador. Yo no tengo, Sí, no yo tiene que no hablar. debo hablar, de hecho. Cuanto menos hable yo, mejor. Vale. Vamos con la Antonio, intervención de Rafael. como buen torero, has esquivado mi pregunta, has toreado, has hecho un No, yo pase de no, papa. yo no he esquivado, capitán, eso no es justo. Entonces te la haré más directamente. ¿Para ti la defensa de la cristiandad fue un desperdicio de dinero o no? No, a ver, desperdicio. Vamos a ver. Pero capitán, es que esa pregunta tiene muchas aristas. Pero es lo que la acaba de decir no, yo lo Brigada. que veo, no, capitán. No lo estoy Brigada ha hablando como un lanzado la desperdicio de dinero. antorcha. Yo lo que Ahí veo se que esa empieza. defensa, capitán, se podría haber centrado más en las plazas del norte de África que a lo mejor en Flandes. Es lo que yo digo, que fue un desperdicio de Lepanto en absoluto. Y por supuesto, gloria a Lepanto y a los cuadros de la escuela cusqueña que representan a Lepanto. Igual que No se gloria debió pelear contra el protestantismo. Sí, pero Ya, vamos a sí, ver, gracias. pero capitán, sí Gracias. se debió pelear, pero que eso no es propio solo de los Austrias, es que los Borbones tampoco fueron diferentes, es que se encontraron un escenario diferente y que yo creo que en un momento dado se pudo haber invertido mucho más en asegurar determinadas plazas en el norte de África que habernos ido hacia Flandes. Ahora, que yo creo que esto es un desperdicio, no señor, eso es parte de nuestra historia, tenemos que sentirnos orgullosos y además orgullosos como una historia de conjunto, porque yo creo que el hispanismo, y tú sabes que siempre te lo he dicho, tiene una asignatura pendiente. Hablamos mucho de lo que hay de España en América, pero hablamos muy poco de lo que hay en América en España. Y yo te puedo decir muchas cosas, la tortilla de papa, el gazpacho, el chocolate, mil cosas, pero es que el flamenco, por más que le fastidie a los puristas, no se puede entender sin América. Entonces, por eso te digo, yo lo que sí creo es que probablemente nos hubiéramos centrado más en el norte de África. Ahora bien, ¿que hay que renunciar al otro? No, yo no voy a renunciar a una parte de mi historia, más a esa parte gloriosa de los tercios. Es que